Quiero agradecerte por haberte conectado en este momento y quiero comenzar con lo siguiente. Para generar un cambio a nivel subconsciente, a nivel de mente, ¿no? ¿Por qué tenemos que centrarnos en los hábitos? Y es que hoy en día muchas personas quieren cambiar sus resultados. Estoy seguro que tú también quieres cambiar tus resultados. Debe haber alguna cosa que no te gusta de ti, de repente de la relación con tu pareja, de cómo te está yendo en los negocios. Debe haber algo que por ahí quieras cambiar. Entonces, mucho nos ponemos a centrar en el cambio del resultado. Pero en esta sesión te voy a enseñar paso a paso cómo pues tienes que mirar este cambio desde un cambio de identidad, desde un cambio de ser, ¿sí? Permítame compartirles pantalla. Sí, creo que se visualiza. Perfecto, perfecto. Listo. Entonces, cuando nosotros vemos, ¿no?, que necesitamos cambiar algo, hay algo que no nos gusta, y primeramente lo tenemos que identificar, ¿verdad? ¿Por qué identificar? Porque muchas veces no tendemos a contarnos la verdad, tendemos a poner excusas, a pasar la responsabilidad a otras personas, ¿verdad? Nos cuesta trabajo aceptarlo, pero la mayoría de las veces es así. Y lo segundo es que nosotros tenemos o siempre giramos en un cuadrante, ¿sí? El primero es la parte de los resultados y por acá tenemos el tiempo. La mayoría de las personas, ¿qué se encuentra haciendo, no? Corriendo para que no les gane el tiempo, ¿no? Su pensamiento dominante tal vez es, Jorge, tengo que hacer muchas actividades hoy en día y no me alcanza el tiempo. ¿Y qué es lo que creen que el crecimiento va a ser así? Va a ser un crecimiento lineal. Esa es la expectativa de la mayoría de personas. Pero cuando nosotros nos ponemos a ver y evidenciar cómo es que se da el crecimiento suele ser así. Al inicio muy lento y gradualmente va subiendo, va subiendo, va subiendo. Es así. Entonces, por un lado, vas a tener, ¿no?, lo que algunos denominan el crecimiento real, ¿sí? Lo vamos a poner acá como el crecimiento real. Y esto lo vamos a llamar como lo que crees que debería ser, ¿sí? O tu expectativa, ¿sí? La parte de la línea roja va a ser tu expectativa. Entonces, ¿qué sucede? Como tú no estás creciendo al ritmo de tu expectativa, ¿qué pasa? Te comienzas a autosabotear, te comienzas a deprimir, te comienzas a bajonear, tu nivel de vibración baja, comienzas a ver de repente que tus clientes se van, comienzas a desestabilizar tu vida, ¿sí? Porque tú estás basando tu crecimiento en una expectativa, que si es que no se cumple, pues emocionalmente muchas personas hoy en día no están preparadas para afrontar esa situación. Entonces, acá hay una franja que la voy a resaltar, la voy a sombrear,
¿sí? Lo vamos a sombrear de verde. Esta franja la vamos a llamar el abismo de la desilusión, ¿sí? A ver, el abismo de la desilusión. Ahora, ¿por qué te muestro todo esto? Te muestro porque primero, el primer paso para realmente generar un cambio es tomar conciencia. Tomar conciencia que hay una brecha que puede ser muy grande entre la expectativa y la realidad. Pero vayamos un poco más profundo, ¿sí? Mientras que voy borrando la pizarra, a ver, pueden ahí escribir en comentarios desde qué parte nos están sintonizando. Muy bien, muy bien. Entonces, al momento de que una persona quiere cambiar, ¿no? Digamos, un resultado, ¿no? Implícitamente tiene que pensar en cambiar los hábitos. Ahora, ¿cuál es el gran problema? ¿Cuáles son los principales problemas que se enfrenta una persona al momento de querer cambiar un hábito? Principalmente son dos. Uno es que tratamos de cambiar algo, ¿sí? Que no es lo que debemos cambiar. Sí, déjenmelo planteárselos de la siguiente forma. Cuando nosotros queremos cambiar un comportamiento, una conducta, generalmente nos centramos en el resultado. Pero lo que hoy día tienes que saber es que el resultado es la capa más externa de ese cambio, de esa transformación. Este puntito 3 es el resultado. Si vamos adentrándonos un poco más, vamos a llegar a la segunda capa. La segunda capa la vamos a denominar proceso o sistema, ¿sí? Y si es que queremos seguir profundizando un grado más, vamos a encontrarnos que la capa más interna es la capa de la identidad. La capa de la identidad. Muy bien. A ver, para resumir, los resultados, ¿sí? Se basan o se tratan, ¿no? De los objetivos que queremos lograr. Los procesos o sistemas se tratan de lo que haces. Y la identidad se trata de lo que crees. ¿Sí? Y acá vamos a trabajar un poquito también con el tema de las creencias. Entonces, ¿qué sucede si a una persona, por ejemplo, ¿no? Eh, desea cambiar o desea generar, digamos, mayor confianza, ¿sí? Porque, digamos que está buscando ascender a un cargo de gerencia, digamos, y necesita tener la fluidez, la facilidad de poder comunicar sus ideas en el directorio, digamos, ¿sí? Pongamos un ejemplo. Pero, ¿qué sucede si esa persona, desde muy niña, ¿no?
le decían que no era buena al hablar en público, que no se podía expresar bien, o incluso sus compañeros de colegio de repente le hacían bullying. ¿Qué creen que va a pasar? Vamos a dejar de compartir pantalla un ratito, ¿sí? ¿Qué creen que va a pasar con esa persona? Esa persona va a ir creciendo con una creencia aprendida, ¿sí? Primer punto que quiero dejar en claro, que todas las creencias son aprendidas, ¿sí? Por lo que le dijeron sus papás, lo que pasó en el colegio, de repente alguna mala experiencia, ¿no? Que le hizo generar, ¿no? La creencia de una persona, digamos, falta de confianza, que no tiene seguridad al hablar en público, que no puede expresarse, etcétera, ¿no? Cursó sus estudios, terminó el colegio, terminó la universidad, entró a trabajar, pero llegó un punto en el cual busca una promoción más, ¿no? En el trabajo, digamos. Y se da con esta, digamos, esta disyuntiva, ¿no? Yo necesito y quiero, digamos, formar la parte de poder presentar mis ideas ante un público, ¿no? En este caso en el directorio. Sabe, conscientemente sabe esta persona que necesita ello para poder obtener esa promoción, ese ascenso. Pero sin embargo, su subconsciente tiene muy grabado la creencia de que él no es una muy buena persona para expresarse en público, se le olvidan las ideas, se acuerda automáticamente algún momento incómodo que pasó en el colegio, en la universidad, en el cual sus compañeritos se burlaron de él. Y entonces acá hay algo que no cuadra. Por un lado tiene el deseo de querer cambiar, pero por otro lado tiene muy arraigada su creencia o su identidad, que él es una persona insegura, que no es de facilidad de palabras ante el público. Entonces, ¿qué creen que va a pasar? Vamos a volver a compartir pantalla. ¿Qué creen que va a pasar? Ya hablamos, ¿no? De las tres capas de cambio, ¿no? Del cambio de conducta. La capa más externa, que es el resultado. La segunda capa, que es la parte de los procesos. Y la capa más interna, que es la identidad o la creencia, ¿sí? Para ponerlo en términos más simples, es cómo tú te ves. Si yo te dijera, haz el ejercicio de describirte en una hoja y anotar cómo tú te ves y fuera sincero contigo mismo, ¿qué colocarías ahí? Porque un punto también que es importante que tenemos que recordar es que los seres humanos normalmente solemos colocarnos máscaras, ¿sí? Máscaras para protegernos. Una persona internamente puede sentirse vulnerable, pero sin embargo, la forma como actúa es de una persona déspota, dura. Y de repente, pues, ¿no? Las personas tienen una percepción errada, ¿no? Pero ¿por qué actúa así? Porque precisamente se está escondiendo detrás de una máscara. Esto también podría pasar. Esto lo vamos a ver en una próxima sesión un poco más a detalle. Entonces, ¿por qué les comento todo esto? Porque si bien es cierto, hoy en día tú quieres cambiar un resultado, no debes centrarte en el resultado, porque el resultado es consecuencia de, ¿sí? El resultado es consecuencia de, tenemos que ver cuáles son las causas. Y las causas están basadas en gran medida en la identidad que tú tienes, cómo tú te percibes en estos momentos, ¿sí? Y si es que esa identidad dista mucho de lo que tú deseas
o del resultado que tú deseas, simplemente va a ser muy difícil que tú logres cambiar hábitos y todo lo que tú quieras lograr. Entonces, volvamos a dejar de compartir pantalla y veamos tus hábitos, ¿sí? Hoy en día, a lo que llamamos en este caso sistemas, estos sistemas están moldeando en gran forma están expresando, mejor dicho, tu identidad. ¿Qué sucede si una persona, por ejemplo, luego de levantarse, ¿no? Tiende su cama? Simplemente es un reflejo de que alguna parte de sí, de su ser, cree que es una persona ordenada y simplemente se manifiesta a través de la realización de un acto. Recuerden que por un lado tenemos el proceso, que está basado en los objetivos, el resultado, la consecuencia. Por otro lado tenemos el proceso, los sistemas, que está centrado en lo que tú haces, ¿sí? Y por otro lado, dame un segundito, y por otro lado tenemos la identidad, que es la creencia. Ahora, la identidad está muy amarrada con el proceso. ¿Por qué? Porque la forma como tú actúas en este momento es un reflejo de la identidad que tú tienes y viceversa. Te planteo el siguiente ejemplo para que tú lo puedas pensar un poquito y masticar. ¿Qué sucede cuando una persona, por ejemplo, se ve a sí misma, ¿no? Que está subida de peso, está obesa, y dice, voy a adelgazar, y se pone una meta de adelgazar 15 kilos, 20 kilos. Se inscribe al gimnasio, contrata un nutricionista, ¿no? Se plantea planes más saludables como beber agua, acostarse temprano, ¿no? Etcétera. Y los va realizando, los va realizando. ¿Qué es muy probable que suceda? En determinado momento, esta persona, como está, digamos, entre comillas, luchando por querer cambiar, ¿sí? En algún momento se va a desgastar, porque está colocando mucha energía en esas actividades que para él tal vez son nuevas y que inconscientemente no le causan ningún placer. O sea, siente que hay como que una adversidad, digamos, un cierto malestar incluso. Ay, qué pesado tener que levantarme un sábado 6 de la mañana a correr o un domingo, ¿no? Qué pesado estar tomando agua cuando yo antes tomaba un montón de gaseosa, ¿sí? Quiero que se pongan en contexto. Ahora, el cambiar hábitos, ¿sí? Parte de una premisa muy, muy, muy importante que, bueno, yo sigo un coach de Colombia, que es Julián Castañeda, a quien le mando muchos saludos. Él habla de un concepto llamado HMV, el hábito mínimo viable. ¿En qué se basa este concepto? En que tú puedes, luego de un periodo de tiempo, lograr cambiar hábitos, ¿no? Pero necesitas comenzar en pequeño. ¿Qué sucede si tú te planteas el hábito de repente de acá a 6 meses, correr una maratón, una carrera? Pero sin embargo, pues tú nunca antes has corrido nada y obviamente tienes que tener un proceso de preparación, ¿verdad? Y tal vez has intentado hacerlo. Te has planteado salir a trotar 3 veces por semana, lo has hecho un par de días, tal vez 1, 2 semanas, y de ahí, uy, qué flojera, no, esto no es para mí. Pero ¿qué sucede si comienzas a ver cuál es la unidad mínima, digamos, que tendrías que realizar o la acción mínima que tendrías que realizar para lograr ese objetivo? Tal vez el primer día simplemente con
colocarte tu ropa deportiva y salir incluso a la puerta de tu casa. No necesitas salir a correr. El segundo día de repente te pones tus tenis, tu ropa deportiva y te vas a comprar el pan. No necesitas salir a correr, ¿sí? Y así gradualmente tú mismo, porque cada persona es diferente, eso sí, hay herramientas, hay, ¿no?, metodologías que dicen que en 21 días tú puedes cambiar los hábitos, en 90 días, ¿no?, etcétera. Pero cada persona es diferente, cada persona tiene un ritmo de cambio diferente. Y es importante que las herramientas que tú vayas a aprender, ¿no?, las puedas adecuar hacia ti. Lo que te sirve, bienvenido, y lo que no, fuera. Entonces, a lo largo de un periodo de tiempo, ¿sí?, esta persona, como estos cambios son muy minúsculos, ni siquiera va a percibir su cerebro que le está costando, ni siquiera lo va a percibir, ¿sí? Y gradualmente, conforme esta persona vaya avanzando, digamos que ya la semana, pues, comienza a dar, caminando, digamos, una vuelta al parque, va a ir en su mente viendo un pequeño progreso, un pequeño avance, y eso lo va a motivar. La siguiente semana ya de repente no, esa misma persona ya no va a querer simplemente dar una vuelta al parque, de repente puede ser que dé 2 vueltas, o incluso que ya comience a caminar con pasos más acelerados. Llega la cuarta semana, de repente ya está comenzando a trotar, la sexta, la octava, la décima, la doceava, y créeme que en un periodo de tiempo esta persona va a comenzar a trotar y prepararse finalmente como necesita su cuerpo, su mente, para afrontar esa maratón. El cambio de hábitos es un proceso gradual, no es de la noche a la mañana, pero ¿saben cuál es lo más bonito? ¿Qué es lo más bonito? Que inconscientemente esas acciones, esas pequeñas acciones realizadas de forma gradual, han permitido que esta persona genere evidencia de lo que esta persona se consideraba una persona que nunca había hecho ejercicio tal vez, o que, pucha, era muy perezosa para salir a correr. Uy, no, olvídate. Ese proceso de tiempo que ha llevado sosteniendo esos pequeños pasitos, esos pequeños hábitos, esas pequeñas mejoras, le han permitido tener evidencia de que realmente lo puede hacer. Y ese hábito que ha logrado formar gradualmente también está trabajando en tu identidad, ¿sí? Gradualmente esta persona ya se va a sentir más saludable. Gradualmente esta persona se va a sentir que realmente puede hacer ejercicio, ¿sí? Te planteo otro ejemplo más. En Latinoamérica, la mayoría de personas no lee más de un libro al año, ¿sí? Esas son las estadísticas, la cruda realidad. Mientras que un empresario en Estados Unidos o un CEO en Estados Unidos se lee un promedio de 52 libros al año. Estamos hablando de 4 libros al mes, ¿no? Un libro por semana, más o menos. Entonces, una persona que se plantea ser un buen lector o leer su primer libro, digamos, y comienza con este proceso gradual, digamos, del primer día, no necesita leer, simplemente con que ya se haya comprado el libro y de repente haya revisado, pues, la tapa, el prefacio del libro, con eso es totalmente suficiente. El segundo día de repente ya le echa una ojeada al índice, ¿sí? Tercer día se lee una, dos hojas y así, gradualmente en un periodo de tiempo. ¿Qué creen que va a pasar? Es muy probable que, no sé, de repente el mes y medio o a los 2 meses ya haya terminado de leer su primer libro. Pero inconscientemente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue transformando ese proceso también su identidad? De esta persona que en su vida tal vez había leído 2 o 3 libros que le mandaron en el colegio,
o que había podido leer de repente algunos otros, pero nunca los había acabado, ahora ya tenía evidencia que en 2 meses ya logró culminar su primer libro de lectura. Y este hábito, digamos, gradualmente también le va comenzando a gustar. ¿Y cuál es la identidad? O sea, el objetivo no es de repente leer un libro, sino ser un gran lector. En realidad eso es. El trabajo es interno, es en la identidad. Ahora, ¿por qué les menciono todo esto? ¿Sí? Quiero hacerles una invitación cordial. El día sábado 5 de agosto, ¿sí? El día sábado 5 de agosto vamos a estar brindando un taller, ¿sí? Un taller titulado Cambia tu mente, cambia tu vida, en el cual vamos a trabajar, ¿sí? Primeramente en hacer consciente lo inconsciente. Tú tal vez en estos momentos te podrás decir, pero Jorge, yo, bueno, no es que tenga la gran vida, pero tampoco me quejo, ¿sí? Creo que estoy yendo por buen camino, tal vez un poco lento, pero por buen camino. Pero tal vez por tu ritmo de vida, por las responsabilidades que tengas, ¿sí? Tal vez nunca te has puesto a pensar o no te has detenido a pensar realmente qué cosas sí necesitas cambiar. Si yo te planteara la siguiente pregunta, ¿qué sucedería? ¿Cuál sería el producto final si es que tú mantuvieras los mismos hábitos que mantienes el día de hoy durante 15 o 20 años? ¿Estarías en el lugar que deseas estar? Si la pregunta es no, es porque algo necesitas cambiar. Y en el taller vamos a trabajar una primera parte en profundizar, ¿no? Y hacer evidente lo inconsciente. Inconscientemente hay cosas que necesitas trabajar, simplemente que o no las quieres ver, te haces el tonto, o simplemente te da tanto temor que ni siquiera pues lo compartes, ¿no? Adicionalmente vamos a compartirles herramientas y estrategias para que ustedes puedan diseñar hábitos, ¿sí? Diseñar un programa de hábitos, sí, que es importante. Y recuerden que, ¿qué es lo más bonito de lograr un hábito? Es que internamente también vas trabajando en tu identidad. Sí, Napoleon Hill lo llamaba autoimagen. ¿Y qué es la autoimagen? Es cómo te ves a ti mismo. Y la autoimagen que tienes el día de hoy, estoy seguro que dista mucho de la forma del yo, como tú te quisieras ver de acá a 15 o 20 años. Entonces necesitas comenzar a trabajar, ¿sí? Para todas las personas que deseen conocer más información sobre el taller, ¿no? Va a ser el día 5 de agosto, desde las 5 p.m. de Perú hasta las 8. Va a ser un taller de 3 horas de duración en el cual vamos a trabajar con herramientas, con dinámicas. Vamos a hacer una pequeña sesión de meditación también para llevarte y un poco identificar primero qué es lo que necesitas cambiar, ¿sí? La invitación está hecha y para todas las personas que se han conectado por redes sociales de repente o que lo van a ver en grabación, les tengo una súper promoción. Hasta el día domingo, hasta este domingo 30, vamos a tener un periodo de preventa del taller. Así que si tú dices, oye Jorge, lo que me has contado conecta bastante con lo que yo estoy buscando, pues créeme que te puedo ayudar. Entonces, sin más que decir, la invitación está hecha,
las personas que deseen mayor información, les voy a compartir mi WhatsApp en el primer comentario. Me pueden escribir, con todo gusto les voy a brindar toda la información y las facilidades también de pago. Sí, nos estamos viendo el día domingo, los que están dentro de la comunidad privada del grupo de Facebook. El día domingo nos estamos viendo también por la mañana para las mentorías dominicales. Que tengan una excelente noche. Muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes.